Bienvenidos a Más Cultura, mi nombre es Moisés y hoy es martes de letras. Hoy tenemos un programa muy interesante preparado para ustedes. Hoy nos va a acompañar Alberto Chimal, uno de los autores mexicanos más célebres de su generación, la generación de los 70s. Nos va a platicar sobre su primera novela, Los Esclavos. Octavio Paz decía que el arte es sobre todo una búsqueda y así es como hay que leer Los Esclavos. Pareciera tener la información suficiente como para hablar de un estudio sociológico sobre las relaciones de poder. Sin embargo, Alberto Chimal utiliza toda esta información para traernos la narración sobre la relación aparentemente disfuncional de dos parejas que buscan la libertad a través del encierro. Quédense con nosotros en unos momentos más, el mismo Chimal nos lo va a platicar todo. Para nuestro invitado, Alberto Chimal, la diferencia entre escribir novela y escribir cuento no radica simplemente en la extensión. Él mismo dice que su paso como cuentista a novelista no fue simplemente empezar a escribir cada vez cuentos más largos. Es más bien la idea y el trabajo del lenguaje lo que determina cuál es el género que se va a abordar. Este es el caso, por ejemplo, de otro cuentista y novelista mucho más famoso quizá que Alberto Chimal, Premio Nobel de 1998, nada menos que José Saramago. Para José Saramago, el cuento se distingue mucho de la novela porque la novela se trata sobre una anécdota y el cuento se trata sobre el trabajo del lenguaje casi exclusivamente. Así, cualquier buena idea para ser narrada se puede abordar a partir de la anécdota misma o del trabajo del lenguaje que se le va a poner al texto. Vamos a una cápsula sobre José Saramago y volvemos. Cuando pensamos en premios Nobel de literatura, quizás los primeros nombres que nos vienen a la memoria son Gabriel García Márquez y Octavio Paz. Hay muchísimos más escritores que deberían permanecer como referente, ya que tienen tanto mérito como el mexicano y el colombiano, y uno de ellos es José Saramago, hasta ahora el único escritor de lengua portuguesa que ha recibido este honor. Las ideas que dan pie a sus textos más famosos podrían sonar a disparate para quienes no los hayan leído. Por ejemplo, en La Balsa de Piedra, novela publicada en 1986, el escritor explora la posibilidad de que la península ibérica se separe del resto del continente europeo y se convierta en una isla navegando a la deriva. En El hombre duplicado se nos cuenta la historia de Tertuliano Máximo Alfonso, un maestro común y corriente que encuentra a un hombre idéntico a él y después de mucha deliberación decide ir a su encuentro. En esta narración, Saramago nos habla de lo que puede significar la identidad, además de los grandes tópicos en el arte que son el amor y la muerte. El escritor recibió el Premio Nobel en 1998 y aunque tenga todo el mérito literario para este honor, en varios países, incluido su natal Portugal, no solo no fue bien recibido en vida, sino que sus libros permanecen como prohibidos, marcados en listas negras y fuera de las librerías. A pocos días de su muerte en la ciudad de Oporto, el Parlamento, inclinado hacia la derecha política, votó en contra de que una de las calles de la ciudad llevara por nombre José Saramago. Casos como este son constantes en la vida del portugués. Al publicar el Evangelio según Jesucristo en el 91, su fama se elevó a límites insospechados tanto por el éxito editorial como por la polémica suscitada entre la comunidad religiosa de su país. Los sectores religiosos más radicales jamás perdonaron a Saramago haber novelado la vida de Cristo como el retrato de alguien que no comprende su destino y que incluso busca evadirlo. En una primera lectura, los textos de Saramago son poco amigables para el lector impaciente. El autor se sabe dueño de una prosa propia y una voz narrativa inigualable, y es a partir de ahí que pasa de la narración al diálogo, sin utilizar marcas de puntuación que nos indiquen cuándo es una y cuándo es otra, o incluso cuando se trata del diálogo de un personaje o de otro. Esto será confuso durante las primeras páginas, pero con un poco de paciencia descubriremos a un narrador experto que nos presentará los buenos diálogos y los personajes con los que nos resultará muy fácil identificarnos, siempre desarrollando historias entrañables y llenas de sentido político, no en el sentido aleccionador y propagandista, sino humano, agudo e inteligente. Saramago también tiene una excelente reputación como cuentista. En el 2001, Alfaguara editó El cuento de la isla desconocida, en un pequeño volumen que ahora puede ser encontrado en Internet. En esta misma editorial podemos encontrar Casi un objeto, un volumen más amigable para quien quiera tratar con un Saramago más amable,
con las marcas apropiadas para el lector que tenga problemas, para encontrar el ritmo a la narración de sus novelas. La lectura de José Saramago es un referente en la literatura contemporánea. En sus textos se puede apreciar a cada una de las vocaciones que explotó a lo largo de su vida, juntas y por separado. El portugués fue periodista, poeta, novelista y cuentista, pero sobre todo un humanista, un gran humanista. Estamos hablando sobre Alberto Chimal y su novela de 2009, Los esclavos. Para Carlos Velázquez, el crítico literario, esta novela representa una de las mejores de su año y debería ser considerada como una vacuna para todos aquellos que piensan que la novela mexicana es aburrida, sobre todo la novela contemporánea, que es algo que se le ha venido recriminando a los escritores de la generación de los 70s. No solo que sean poco prolíficos, sino que su estilo parece como no haber cuajado del todo en la historia de la literatura mexicana. Para ellos, Alberto Chimal es el remedio con su primera novela, en la que se exploran, como ya mencionamos, las relaciones de poder. La relación está trazada a través de las desventuras cotidianas de dos parejas, Golo y Mundo, que tienen una relación de poder no solamente a través de lo laboral, sino de la búsqueda de la libertad a través de la sumisión, que es un caso muy parecido. El mismo Chimal dice que más bien es una relación como de espejo con la otra pareja, que son Marlene y Yuyis, porque ellas tienen una relación pues familiar, si se le puede llamar así, un poco pornográfica, en la que también la libertad se alcanza a través de la sumisión, a través de olvidarse de esa búsqueda de la libertad, es como se alcanza esa plenitud. Pero eso nos lo continúa diciendo Alberto Chimal en unos momentos. En esta ocasión tenemos la fortuna de charlar con uno de los narradores o escritores mexicanos de las nuevas generaciones, de los más jóvenes, con Alberto Chimal. Agradecemos mucho tu tiempo y tu agenda y además tus palabras, Alberto. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. ¿Qué tal? Los esclavos, esta historia que de repente como lectores nos hace recordar esas lecciones de lógica donde vas acomodando las variables para llegar a toda una conclusión y a toda una verdad. Marlene y Yuyis, por una parte, Golo y Mundo, por otra. ¿De dónde salen esos personajes, Alberto? Pues salen de lugares muy diversos. El primero de todos es este tipo, el tal Golo, que es como un hombre muy rico y muy perverso. Ese proviene de un cuento que escribí cuando tenía 20 años, ¿no? Que está por ahí perdido, que lo retomé mucho tiempo después, cuando salió la idea de escribir un libro un poco acerca del poder, ¿no? Entonces, el personaje llega a la novela y a partir de él empiezan a salir los otros, ¿no? Su compañero pareja víctima, ¿no? Que es Mundo, y luego como contraparte de ellos dos, otra pareja que tiene relaciones similares de poder y de sumisión, que son Marlene y Yuyi. Son como imágenes de espejo, en cierto modo, son como complementos. Y a partir de contar las historias de esas dos parejas, pues viene ya como el lugar donde se encuentran, ¿no? Pues la idea de lo mucho que se parecen y lo mucho que tienen en común, a pesar de que se acercan a la cuestión del poder desde lugares muy diferentes. Surge de un cuento. Con eso tú compartes la opinión de que una novela se va tejiendo poco a poco. Yo creo que sí, una novela se va tejiendo poco a poco. Creo que tiene sus dificultades y creo que es un error pensar que el cuento es más fácil que la novela, por ejemplo, que es algo que se suele decir, que como es más corto, pues ha de ser más simple. Muchas personas que quieren empezar con la novela, lo que tratan de hacer es hacer cuentos cada vez más gordos, ¿no? A ver si de casualidad pasan de las 100 páginas. Y no es así como funciona, pues, no es como ir agregando. Más bien es como ir, por decirlo así, explorando, ¿no? Desarrollando el mundo de la novela, ¿no? Más allá de una sola anécdota o de una serie de anécdotas. Y ese es el descubrimiento que bueno, yo mismo, igual que muchas personas, hemos tenido a la hora de empezar a entrar al mundo de la novela. Esto no es nada más ver qué es lo que sigue, sino ver de qué manera se puede integrar, sobre todo, la mirada en el mundo, ¿no? ¿Dónde están? ¿Qué hacen?
estos personajes y a partir de eso ir como pensando en quiénes son, cómo puede una persona llegar a este lugar, cómo puede llegar a hacer esto que está haciendo, de qué manera puede uno describirlo, relatarlo de manera que resulte convincente, que uno diga, sí, claro, aunque yo no haría jamás esto que este personaje está haciendo, puedo entender por qué lo hace, ¿no? Parte de ese trabajo es el trabajo que es, pienso yo, más exclusivo de la novela, que es donde hay espacio para desarrollar esto del carácter, esto de las acciones, las motivaciones, incluso te digo, más allá de una anécdota precisa, ¿no? Hay muchos momentos en Los Esclavos, igual que en cualquier otra novela, en la cual pues no está pasando mucho. Más bien lo que tenemos es que vemos a los personajes en su entorno, en su ambiente, y los entendemos quizá un poco más. ¿Qué pesa más en Los Esclavos, Alberto, la anécdota o el personaje? Yo creo que en esta novela pesan más los personajes. Las anécdotas son muy pocas, en realidad. Hay ciertos momentos clave, ¿no? Cuando se conocen, cuando se juntan, cuando hay quizá una crisis en la relación de estas parejas, cuando se separan, ¿no? Básicamente esa es la trama, es una trama muy simple que está, digamos, nada más contada en un orden distinto del habitual, entrelazando las historias de los personajes y además a la mitad, pues, como ya sabes, saltando hacia adelante en el tiempo para mostrarnos lo que podría ser el futuro de ellos y entonces plantearnos la pregunta, ¿cómo puede llegar alguien a esto? ¿No? Pero en realidad si uno lo pone como en orden estrictamente cronológico, uno se da cuenta de que es bastante simple. Lo interesante, creo yo, o espero, es más bien cómo se contempla el mundo y cómo se va viendo qué piensan de sí mismos, cómo se justifican a sí mismos estos personajes que viven en unas situaciones tan extrañas, ¿no? De pronto tan chocantes, ¿no? Para lo que consideramos, entre comillas, normal. Continuamos hablando sobre Alberto Chimal y su novela Los Esclavos. Ya mencionamos un poquito de cómo lo ha tratado la crítica. Ha sido beneficiado bien por la crítica, eso es verdad, aunque, como el mismo Alberto nos lo va a contar en un momento, no con las mejores bases. Muchas personas a primera lectura creen que su novela se trata sobre algo pues pornográfico, algo más sensacionalista, cuando en realidad lo que Alberto busca es simplemente lo provocador. Bedandagen dagutti li inda anitigi zittu. Zittu nu uli'ju, zittu nu uspinnu. Da anitigi irubila akabeli, kiganna kabetulalu. Gastigi iju zieu, nitinda aya, nitigie, nitiri undanuza aninesa zenyeu. Yanna zuwa aji sio uruatinesa. Lagahnyou kuyubiti getuya, tula agukka abibesha bunismario la jilu. Tula agukka abibegie nikinu sinasci la di lu. Shkendaru una bekini da ara di agalu. Nanajichi bekabesu. ¿Se puede dejar de buscar la libertad como método para alcanzarla? Esta puede ser una de las preguntas que dieron pie a la creación de Los Esclavos, la novela de Alberto Chimal. Y vale la pena preguntarse cómo fue que comenzó Alberto a escribir esta novela. La verdad es que no empezó desde cero. Uno de los personajes ya lo había trabajado en sus cuentos, como él mismo nos lo va a contar en unos minutos. Y a partir de ahí, pues la historia se fue más o menos contando sola, por supuesto con cierto trabajo por parte del autor, porque a pesar de ser una novela que, incluso si nos dejamos llevar por la portada que le puso Almadía, nos puede parecer un poquito sensacionalista, violenta, con temas que podrían parecer de moda como el sexo y las drogas, la verdad es que esta novela es acerca de la provocación. No se trata de la excitación en ningún momento. Críticas de este tipo las ha encontrado el mismo Alberto Chimal, entonces eso habla de lo bien que hizo su trabajo al cuidar el lenguaje empleado en la novela, porque si bien estos temas están implícitos en la narración, la verdad es que en ningún momento él utiliza alguna palabra que lo pudiera delatar o que lo pudiera convertir, que se diera esta facilidad a que el libro fuera reseñable bajo alguna de esas categorías. Más bien, Los Esclavos se trata sobre la cotidianidad que hay en las relaciones entre dos parejas que pues han decidido abandonar un método convencional de vida para buscar uno bastante menos convencional, quién sabe si con el mismo fin. Vamos a la segunda parte de la entrevista.
Yuyis y Marlene. Es una industria del porno barato, del porno casero. Golo y Mundo, la gran sofisticación sexual. ¿Alguna vez los editores, cuando se les presentan los originales, preguntan, ¿tiene drogas? ¿Tiene violencia? ¿Tiene sexo? Ajá. Y si respondes afirmativamente a una de las tres o sí a las tres, te dicen sí se vende. Sí se vende, sí, eso dicen. Así fue. No, en este caso no. Lo que le interesaba a los editores no era el sensacionalismo, sino más bien, digamos, lo que para mí es central en la novela, que es la mirada sobre el poder. Estas dos parejas, Yuyis y Marlene, Golo y Mundo, están entregados a relaciones donde se da y se quita el poder de una manera muy radical, muy extrema, digamos. Pero lo que ellos hacen no es nada más como, digamos, concentrarse en el cumplimiento de sus fantasías o la novela no se dedica nada más a describir la clase de encuentros que tienen. De hecho la novela es muy parca en eso, deja mucho a la imaginación. Más bien lo que hace es hablar o sugerir cómo esas relaciones de poder en lo íntimo son similares a las relaciones de poder que hay afuera, pues, que de hecho tenemos para todo, o sea, en la pareja, pero también en la familia, en la escuela, en el trabajo, en la política. Y lo que es para mí más interesante de estos personajes es que, si bien en algunas ocasiones no tenemos la oportunidad de elegir, como la pobre Marlene nunca tiene la oportunidad de elegir, en otras sí se tiene, y en otras, como Mundo, que es como su contraparte de Yuyis y de Marlene. De hecho es Yuyis todavía más quien no tiene oportunidad de elegir. Pero Mundo elige explícitamente sujetarse a otro. Y yo creo que eso es algo que nos pasa con mucha frecuencia. No es que para todos seamos víctimas. En ocasiones elegimos renunciar a nuestra libertad, aparte de nuestra libertad, para sentirnos protegidos, para sentirnos queridos, para renunciar a una responsabilidad también, para no tener que decidir cosas. Y eso es algo que lo podemos ver en cualquier contexto, en cualquier momento, pero es algo a lo que a veces le damos la espalda porque no es un pensamiento muy agradable. Alberto, esta primera novela, además, tu primer trabajo como novelista, ¿dónde lo pones? ¿En provocación, transgresión, experimentación? Pues yo creo que tiene un poco de todo eso, pues no se puede decir que no. Para mí la parte que más me alienta, que más me interesó a lo largo de la hechura fue la parte experimental, pero obviamente por el tema que trata, yo sabía que tenía que tarde o temprano hacer que algunas personas se sorprendieran o se desconcertaran o por lo menos levantaran la ceja, ¿no? Yo creo que hay una corriente, pues, en la narrativa mexicana que tiene que ver con este tipo de relaciones, con este tipo de encuentros entre individuos, ¿no? Con este tipo de relaciones que algunos llaman perversas, que otros quisieran llamar parafílicas, es decir, sin una implicación moral, simplemente alejadas del promedio, pues, ¿no? A mí me gusta más ese término. Pero yo lo que quería hacer desde el principio con Los Esclavos era una novela que, por encima de cualquier otra cosa, no fuera pornográfica. La novela se refiere a todo esto, por supuesto, y desde la portada se ve muy bien lo que va a pasar, ¿no? Pero ahí va. ¿No? Me doy chance de leer unas frases. Léalo usted, por favor. De tus personajes masculinos. Probablemente todos ellos son solo imaginadores de sofás, seres lastimeros que jamás actuarán conforme a sus deseos y viven entre enormes culpas, convencidos de su propia maldad, fantaseando con aquello que ni siquiera han intentado comprender. El que se anima y el que no. El que se anima y el que no. Y también el que se anima ya no digamos a hacerlo, sino a tratar de entenderlo, pues, ¿no? Creo que muchas personas miran este mundo como desde afuera, con desprecio, con cierto aire de superioridad moral, pero en el fondo, híjole, las relaciones humanas son tan variadas, tan diversas, tan complejas,
que más de una persona se sorprendería si supiera lo que la gente a su alrededor considera emocionante, excitante, parte de sus propias fantasías. Tenemos siempre una especie de doble moral que nos permite condenar a los demás y ocultar lo que nosotros mismos hacemos o pensamos. Y por ejemplo, bueno, una estadística que apareció recientemente, algo así como 25, quizá 30% de los hombres en las sociedades occidentales tienen fantasías sadomasoquistas. No lo dicen, ¿no? Pero finalmente es parte de estos azares por los cuales se forma la personalidad y se forman las preferencias sexuales. Cuando una persona está de acuerdo con otra y arman su propia relación de pareja, puertas adentro, como a partir de ese consentimiento, yo creo que no hay nada que condenar y nada que perseguir. Que cada quien haga lo que quiera. Cuando hay abuso, cuando hay infracción de la ley, entonces sí, por supuesto, ¿no? Cuando hay abuso contra un menor, por ejemplo, ahí sí uno tiene invariablemente que pintar su raya, ¿no? Y ahí decir, esto sí yo no lo apruebo. Pero más allá de eso, yo creo que nos sería muy bien como sociedad dejar de condenar muchas cosas que no perjudican a nadie y que son absolutamente privadas, pues que no tendrían que ser ámbito público, que no tendrían que ser controladas por ninguna autoridad, ¿no? Como hemos visto tantas veces, ¿no? Que hay autoridades políticas, religiosas que se quieren meter con el cuerpo de la gente, ¿no? Que yo creo que eso no está bien. Y bueno, volviendo al asunto de la hechura de la novela, todo esto, insisto, creo que el mayor esfuerzo que yo hice fue para evitar que el texto estuviera redactado como un texto pornográfico, que se notara que la excitación no es lo fundamental. De hecho, pasa algo muy curioso con esta novela en algunas ocasiones. Algunas personas que la reseñan o que la comentan dicen que está repleta de tales órganos, que está repleta de tales posturas, y entonces es muy curioso porque no hay un solo nombre de órgano en todo el libro. No, bueno, me consta. Y eso quiere decir que más bien entraron al libro con ciertas ideas preconcebidas, con ciertas imágenes, con ciertas palabras, y no las encontraron allí, más bien las fueron a poner. O sea, lo que están haciendo es proyectar su propio interior en el libro. Alberto, te quiero hacer una última pregunta con el permiso de mi productora que nos está viendo con reloj en mano. ¿No escribiste una novela de personajes históricos ni mostrando gustos o pasiones o miedos de, no sé, de Pancho Villa o de Carlota o Maximiliano, que están tan de moda? Sí. Tampoco escribiste de presidentes o expresidentes, sino de personajes que además son fáciles imaginarlos en nuestro escenario latino de esta parte del mundo. En el 8 entregas la novela, en el 9 la publica Almadía, como ya estábamos viendo, y ya en el 13 ya llevas reimpresiones. Sí. Esta es reimpresión de Esa es enero reimpresión, de sí, este sí, año. sí. Ay, ya estás mostrando ahí la... Fresquecita, fresquecita. Sí, recién. ¿Qué se siente eso? Ay, pues es un gran gusto, gusto que la novela siga circulando. Bueno, vamos a taparla. Acá puntitos por la censura. Alberto, ¿qué se siente eso? Es un gran gusto, un gran gusto saber que el libro sigue ahí, sigue en movimiento. La verdad, en un ambiente como el nuestro, que es tan difícil, ¿no? Tan reacio como a tantas cosas, un ambiente en el cual es tan difícil encontrar lectores, que mi trabajo los tenga realmente es una gran satisfacción, ¿no? Y que los libros, o por lo menos algunos de ellos, como esta novela, sigan adelante, pues es algo de lo que lo mantiene a uno con ganas de continuar, pues, realmente. En un escritor influye mucho la crítica, pero ¿te ha influido? Sí, tanto por el lado de la crítica como por el lado de los lectores de a pie, digamos, ¿no? De aquellos que no se dedican profesionalmente a la crítica. Hay gente que le gusta más Simón, hay gente que le gusta más Yuyis, y curiosamente casi nadie me ha dicho que le gusta más alguno de los personajes en posición dominante. Les gustan más los que están en papel real o asumido como víctimas. Y eso me ha llamado mucho la atención. De hecho, un poco para otros proyectos en los que he trabajado, me ha interesado también ver cómo puedo hacer para
a partir de estos comentarios, para poder hablar más ampliamente, tanto de unos como de otros, de los que son víctimas y de los que son victimarios, ¿no? En cierto modo, para ser justo con todos ellos, ¿no? Para asegurarme de que cada uno de ellos, por fea que sea su posición o por condenables incluso que pudieran ser sus acciones, pueda ser tratado, por así decirlo, de manera justa, que el lector lo condene pero lo comprenda, pues, en dado caso. Alberto Chimal, esto es Más Cultura. Acá están los que saben, los que escriben y los que hacen leer a medio México, de verdad. Para cerrar esta emisión de Más Cultura, vamos a hacerles otra recomendación. Ya estuvimos hablando sobre Alberto Chimal, ya recomendamos Los Esclavos. También estaría muy bien que lo siguieran en Twitter. Alberto Chimal es un adicto al Twitter, está a cada rato, lo acabo de revisar, postea unos 20, 25 veces al día. Y también platicamos de cómo se toma la creación de sus personajes, cómo fue que un personaje llevó a la creación de la novela. Y tiene otro personaje recurrente, ese personaje es Horacio Custos. Él es uno de los protagonistas de su última novela y también ha poblado varios de sus cuentos. Y por si fuera poco, tiene su propio Twitter, H. Custos, Custos con K, lo pueden seguir, él también hace recomendaciones. Y bueno, Alberto Chimal siempre tiene convocatorias, siempre tiene datos sobre otros escritores, siempre tiene links a ensayos muy interesantes. No se lo pierdan, Alberto Chimal en Twitter. Esto fue Más Cultura y nos vemos la próxima. La imaginación es el pie derecho de la libertad.